buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios, hermanos, que podemos estar un domingo más en la casa de nuestro Dios. Gracias, Fabián. Vamos ahora, hermanos, a entonar un canto. Quiero invitarles a que, bueno, así sentados, porque lo vamos a aprender, pero dice la palabra de Dios que Dios nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro maestro, Él es el maestro de maestros, amén. Y lo que Él quiere es que nosotros sigamos su ejemplo. El miércoles estábamos viendo de que Él es el mejor maestro porque vivió lo que enseñó a la perfección. No tenemos y no podríamos quejarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él todo lo que enseñó lo vivió. Y este himno, hermanos, las pisadas del maestro, nos habla precisamente acerca de esto. Es un himno ya de muchos años. Yo lo acabo de aprender en esta semana, y si usted no lo sabe, pues lo va a aprender hoy, ¿verdad? Esa es la idea, que lo aprendamos. Está muy sencillito, pero dice la letra, ahí está ya: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Y luego en el coro dice: qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Y va así: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. ¿Más o menos se lo aprendieron? Déjenme separar un poquito porque siento ahí, ¿verdad?, el micrófono ya muy cerca de la... y no alcanzo a ver bien la letra, pero ¿se lo aprendieron? ¿Más o menos la tonada? ¿Sí? Bueno, a ver, puestos en pie, vamos a volver a entonar la primera y lo intentan seguir ahí conmigo. Dice así: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiado en Cristo mi amado, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, paz y lealtad. Gozando en Él por el don de su gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del maestro, siempre hacia arriba con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Pueden tomar su lugar. Gracias a Dios por el mensaje de este hermoso himno, ¿verdad?, que podemos tener. Gracias, gracias. Y bien, hermanos, ahora vamos a pedir a los niños que pasen a su clase, y los jóvenes todavía que están por acá,
también que pasen a su clase. Nosotros vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, el miércoles quise enseñar este canto, este himno, y no me salió, ¿verdad? Se me olvidó, he estado batallando, ¿verdad? No sé qué me pasa, ¿verdad? Pero no encuentro, no le atino a los tonos, ¿verdad? Aun cuando los ensayo y luego recordarlos, ¿verdad? No los atino. Y bueno, ahorita nos salió más o menos, ¿verdad? Pero lo importante es el mensaje. Qué hermoso, qué lindo es seguir las pisadas del Maestro. Gracias a Dios por ese ejemplo, hermanos, que tenemos de nuestro Señor. Y es que, como les mencionaba, Él es nuestro mejor Maestro, ¿verdad? En esta semana, en nuestro México, no sé si en todo el mundo, si esto sea mundial o al menos internacional, pero en nuestro México, el 15 de mayo, ¿qué se celebra? El Día del Maestro. Y gracias a Dios por los maestros, ¿verdad? Que tenemos. Gracias a Dios por cada uno de esos maestros que pues han sido de bendición en nuestra vida, en lo secular. ¿Cuántos maestros no llegamos a tener, verdad? Nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos maestros y maestras, verdad? Estuvieron al frente del grupo, tal vez donde nosotros estábamos, y pudieron compartir con nosotros, ¿verdad? Esos hermosos tiempos, en los cuales, hermosos porque así es la niñez, ¿verdad? En el kinder, desde el kinder, bueno, los que fueron al kinder, la primaria, la secundaria, ¿verdad? Si alguien estudió también, ¿verdad? Más adelante, prepa, universidad. Gracias a Dios por cada uno de los maestros, pero también en lo espiritual, gracias a Dios. Amén. Por esos maestros que han sembrado la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y es que es algo muy importante, hermanos, porque así como Felipe le preguntó al etíope, ¿lo recuerdan? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Qué le respondió el etíope? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Esto nos muestra la gran necesidad que tenemos de que nos expliquen, nos enseñen, que alguien, ¿verdad?, sea nuestro maestro y nos guíe, ¿verdad?, por ese conocimiento que es importante que adquiramos en nuestra vida, hermanos. Pero como lo hemos mencionado, no hay mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. Él es nuestro mejor maestro, hermanos. Pero bueno, hablando, hermanos, acerca de los maestros, ¿cuál será uno de los principales propósitos, metas y anhelos que hay o que tiene un maestro? ¿Cuál será uno de esos principales propósitos? Esa principal meta, ¿verdad?, que tiene el maestro al impartir su clase. ¿Cuál será, hermanos, ese anhelo que hay en su corazón? Así es, que los alumnos aprendan, ¿verdad? Y no solamente que aprendan, sino que lo lleven a la práctica, ¿verdad? Que les sirva, que sea útil en su vida, ¿verdad? Y sobre esto quiero hablarles, hermanos, y de hecho así le he puesto como título: nuestro maestro quiere que aprendamos, hermanos. Algo que en esta dispensación y más en nuestros días debería o es más fácil. Debería ser más fácil. Es más fácil porque, comenzando por el Espíritu Santo, si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo a través del Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón y Él es el que nos enseña, el que nos guía a toda la verdad, ¿cierto? El que nos abre nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras. Miren lo que dice en Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra de Dios que las Escrituras se han de discernir espiritualmente. Juan, el Evangelio de Juan, hermano, Juan, capítulo 14. Es por eso que aquellas personas que no tienen al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que viene a ser locura, ¿verdad? No las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía y nos enseña toda la verdad. Ahí en Juan 14, versículo 26, ¿qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Los apóstoles estaban un poco con incertidumbre, porque su maestro les había hablado acerca de que él ya no estaría con ellos, ¿cierto?
que Él moriría, padecería, resucitaría el tercer día, pero después ascendería a los cielos a tomar el lugar que le corresponde a la diestra del Padre. Sin embargo, Él les habla y les dice, ¿verdad?, que no nos dejaría huérfanos, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, y dice del propósito de su venida: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también en el capítulo 15, ahí en Sirija 15:26, si me ayudan, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, el Espíritu Santo, que vendría a morar en nuestro corazón. Él daría testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él podríamos conocerle más, porque también lo vemos en el capítulo 16, pero en el versículo 13. 16:13. 16:13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego dice en el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es que a través de Él es que conocemos, y la palabra de nuestro Dios, conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es lo que debería ser más fácil: nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento en el conocimiento de nuestro Dios. Otra cosa que debería ser más fácil nuestro aprendizaje es la gran accesibilidad que tenemos a la palabra de Dios en nuestros días, ¿cierto? Tenemos una gran accesibilidad, ¿cierto? Ahora la podemos traer, ¿verdad?, en nuestro celular, la podemos tener ahí a través del internet, y no solamente la palabra de Dios, sino podemos acceder a otras traducciones de la Biblia que nos ayudan también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas traducciones, ¿verdad?, que le cambian el sentido a la palabra de nuestro Dios. Algunas la mutilan, ¿verdad?, porque palabra de Dios solamente hay una. Dios la reveló, pero hay varias traducciones. Y en ese afán de traducir y tratar de hacerlo más claro, muchas veces lo que hacen es que quitan. Y hay una profecía, una maldición para aquellos que quiten palabras de las Escrituras, de lo que nuestro Dios ha establecido. Por eso hay que tener cuidado. Pero la verdad es que tenemos un mayor acceso. Podemos acceder a ellos, podemos tenerla en cualquier lugar, en el camión, cuando estamos esperando. Podemos leer la Biblia. Es que no traje mi Biblia. Ahí la tenemos en el celular, ¿cierto? Podemos estudiar lo que nuestro Dios nos dice, hermanos. Podemos conocer. Y es que la palabra de Dios, hermanos, tiene una gran utilidad en nuestra vida para ser enseñados, para enseñar y que nosotros aprendamos. Miren lo que dice 2 Timoteo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y varios de ustedes conocen estos versículos de memoria, ¿verdad? De la utilidad de la palabra de nuestro Dios, de ese manual que tenemos, que nuestro Dios nos ha dejado. Y lo primero que nos habla es que es útil para enseñar. Miren, léanlo conmigo, por favor, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué dicen? La Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en que sea perfecto, enteramente preparado. Sí, escúchenlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto es precisamente, hermanos, lo que tenemos por ventaja ahora. Esa gran accesibilidad, hermanos, a todo ese material, así como también a buenos comentarios, ¿cierto?
buenos comentarios de la palabra de Dios, diccionarios bíblicos que nos explican, ¿verdad?, el significado bíblico de algunas palabras, ¿verdad?, para poder entender y comprender más. Inclusive hay material, si quieren meterse en el griego, quieren meterse en el hebreo y poder conocer, ¿verdad?, ese idioma original, la raíz de las palabras que nosotros tenemos. Ahora ya las hay, ¿cierto? Ahora ya las hay. A veces decimos, no, es que sus comentarios son muy caros, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestra librería, ahí dan baratos, ¿verdad? Si usted quiere encargar algo, puede acercarnos a nuestras hermanas, ¿verdad? Pero también lo tenemos, ¿cierto? En internet, podemos buscarlo. Hay una gran accesibilidad. Y eso, hermano, nos permite el poder aprender mejor la palabra de Dios. Así que, hermanos, no hay excusas. Podrían haber muchísimas, pero no la hay. La realidad es que si no estamos aprendiendo lo que nuestro gran Dios y Salvador y Maestro quiere que aprendamos, ¿es por qué? ¿Es por qué? Es porque no queremos. Porque podríamos poner muchas excusas, ¿cierto? Podríamos hablar de muchas limitaciones que hay. Pero la realidad es que tenemos, a veces es que se me dificulta aprender. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, a ese Paracletos, que ha venido, ¿verdad?, a nosotros para ayudarnos y guiarnos a esa verdad y enseñarnos. Lo que necesitamos es invertir tiempo, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, es que no tengo los recursos para poder comprar ese material, pero hay mucho material gratis, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios, la cual podemos leer y a través de la iluminación del Espíritu Santo podemos aprender. Podemos conocer más lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que, si no estamos aprendiendo lo que nuestro gran Dios y Salvador y Maestro quiere que aprendamos, es porque no queremos. Es porque no queremos, hermanos, por lo que la invitación en esta mañana es a que decidamos hacer lo que nuestro Maestro quiere. ¿Qué? Que tomemos la decisión, hermanos, de aprender ante todas esas enseñanzas que el Señor nos da. Y quiero que veamos rápidamente tres cositas, hermanos. Tres cositas que nuestro Dios quiere que aprendamos, hermanos. Nuestro Maestro quiere que aprendamos, número uno, a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Miren, vamos al Salmo 90. Y ahorita vamos a estar viendo qué significa esto. De hecho, hay un tema grabado específicamente sobre este tema. Pero Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Nuestro Maestro quiere que aprendamos, hermanos. ¿Qué quiere que aprendamos? Que aprendamos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón algo valioso e importante, que es la sabiduría. Que es la sabiduría, que no es conocimiento, sino la sabiduría tiene que ver, ¿verdad?, con esa inteligencia para poner en práctica ese conocimiento en nuestra vida diaria. ¿Qué dice el Salmo 90? Que hace 8 días leíamos parte de este Salmo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 12? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una vez más, ¿qué dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una tercera, y yo creo que ya muchos lo van a tener en su mente. ¿Qué dice? A ver sin ver, traten de decirlo sin ver. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta oración, esta petición, ¿quién la hace? Moisés. Moisés, hermanos, fue el escritor de este salmo, del Salmo 90, hermanos, en donde habla de la eternidad de Dios, ¿verdad? De la transitoriedad del hombre por la vida, de cuán frágil es nuestra vida. Pero Moisés está escribiendo, un hombre, hermanos, un gran siervo de Dios, que habló con él cara a cara. Qué maravillosa bendición y privilegio tuvo Moisés, ¿cierto? Conoció a Dios, podríamos decirlo de esta manera, cara a cara. En su vida devocional, en su vida diaria, conoció a su Creador. En verdad que lo conocía. Y conociéndolo, hermanos, también experimentó el castigo de nuestro Dios. Porque en una ocasión, cuando Dios le dijo, abra la peña para que brote de ella agua, ¿qué es lo que hace Moisés? Así como nosotros muchas veces, porque es fácil decir, qué bárbaro Moisés. Pero nosotros también a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y él se arrebató, ¿verdad? Estaba molesto, estaba indignado por el pueblo. ¿Y qué hace? Volver a la peña.
Pero por ese asunto Dios le dijo que no entraría ¿a dónde? A la tierra prometida. Así es que Moisés conocía muy bien a Dios. Y conociendo, hermanos, cómo es nuestro Dios, preocupado por el pueblo de Dios, incluido en nosotros, es que ora a Dios, clamando, ¿verdad? Intercediendo, pidiéndole que nos enseñara a contar nuestros días, que nos enseñara a ver cuán frágil es la vida, de tal manera que trajéramos a nuestro corazón sabiduría para que vivamos de acuerdo a ella, porque algún día daremos cuenta a nuestro Dios. Algún día daremos cuenta a Él. Y es que miren lo que dice, hermanos, en el versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esto es algo que necesitábamos, lo estudiamos en fundamentos. Dios en ocasiones necesita quebrantarnos, ¿verdad? Para que nosotros le busquemos. Dice en el 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque muchas veces no lo hacemos. Solamente cuando somos confrontados, quebrantados a través de las circunstancias, es que nos humillamos, nos doblegamos delante de Él. Y luego habla del 4, ¿cómo es la vida, los años para nuestro Dios? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años. ¿Cómo son los años, hermanos? ¿Cómo es nuestra vida? Viene a ser como un pensamiento. ¿Y cómo es un pensamiento? Y luego dice en el versículo 10, que lo leíamos, ¿verdad? Hace 8 días. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa. Si los comparamos con la eternidad, con nuestro Dios, ¿verdad? Con la eternidad, ¿verdad? Que no tiene fin. ¿Cómo son nuestros años en la tierra? Son pasajeros, ¿cierto? Pronto pasan y partimos de este mundo. Así es la vida. Y es por eso que luego llega al versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón. Santiago también nos hace ver, y lo mencionamos hace 8 días, hermanos. Santiago nos hace ver cómo es la vida de frágil y pasajera. Nos dice que la vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De un momento está y otro momento ya no está más. Y así es la vida. ¿Cuántas personas que hemos conocido han estado y en un momento ya no han partido de este mundo? Han muerto. Así es la vida y así nos pasará, nos sucederá a nosotros. Es por eso que tenemos que reflexionar, tenemos que traer al corazón sabiduría. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículo 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Ya se empezó a sentir más calorcito, ¿verdad? Pero solamente es un ratito, ¿verdad, hermanos? Ahí, soplemos, le echen el airecito para que me llegue. Santiago 4, versículo 13 al versículo 15. Miren lo que dice. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, como muchas veces nosotros, ¿cierto? Hacemos planes, ¿verdad? No está mal planear, ¿verdad? Siempre y cuando, como vamos a ver, dependamos de la soberanía de nuestro Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Pero a veces nosotros nos jactamos del día de mañana, como si ya lo tuviéramos, cuando no es así. Como este hombre dice: vamos ahora a los que decís.
hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y haremos esto y aquello, ¿verdad? Y empiezan a construir planes y dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y que dice, y luego se desvanece. Dado que esto es así, nos dice Santiago, ¿qué dice el 15? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es aprender a contar nuestros días, que traigamos al corazón el darnos cuenta, el entender, el estar consciente que nuestra vida no es para siempre, que nuestra vida aquí en la tierra no es eterna, que algún día partiremos, que solamente estamos de paso, hermanos. Qué importante es, de tal manera que lo que necesitamos hacer, hermanos, es aprovechar el tiempo, como ahorita lo vamos a ver. Otro pasaje, vamos a los Salmos, otro pasaje que nos hace ver, hermanos, nuestra fragilidad y la importancia de traer al corazón sabiduría, es el que encontramos aquí en el Salmo 39. Salmo 39, versículo 4 al versículo 6. Salmo 39, 4 al 6. Perdón, hermanos, por esto yo debí haberlo previsto, ¿verdad? Pero como no es muy común, ¿verdad? No sé si alguien me podría proporcionar alguna servilletita o algún papelito. Ya estoy empezando, ¿verdad? Aquí no quiero hacer una laguna aquí, ¿verdad? Ya hay calorcito. Gracias, niña. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Miren, bueno, aquí los dos por si me faltan, ¿eh? Gracias. Miren, hermanos, lo que dice Salmo 39. Salmo 39, versículo 4 al versículo 6. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de nuestro Dios, versículo 4. ¿Qué dice? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo. Fíjense cómo dice aquí el salmista, ¿verdad? Dice, hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Quién quisiera decir, no quiero saber mi fin? Yo no quisiera saber ni conocerlo, ¿verdad? Porque qué tremendo estar pensando, pero David entendía la importancia de tener presente que algún día vamos a morir, ¿cierto? Es por eso que ora, saber Jehová mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, ¿verdad? ¿Cuántos días, verdad? He de morir, por saber cuántos, para poder aprovecharlos. Sepa yo cuán frágil soy, porque somos frágiles. Y decía David, yo quiero saber cuán frágil soy, que tú me lo recuerdes, que lo tenga presente. Miren, escuchen el 5. He aquí, dice a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Como también Salomón, ¿te acuerdan? Lo reflexionó ahí en Eclesiastés, y él vivió, ¿verdad? Y no negó nada, ¿verdad? De cuanto deseó, y al final de sus días, ¿verdad? Llegó un momento en el cual dijo, todo es vanidad. Todo es vanidad, ¿verdad? Debajo del sol. Y aquí también está hablando acerca de eso. Y luego dice el 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente, en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es aprender a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Que entendamos que la vida no es para siempre, de tal manera que no debemos de afanarnos por lo de este mundo, ¿cierto? Porque es vanidad, dice, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Porque ¿para quién le han de quedar, cierto? Es por eso que el Señor Jesucristo habló de un hombre también que no había entendido precisamente, ¿verdad?, cuál es la fragilidad de la vida. Ese hombre que dijo, ¿verdad?, ¿qué haré?, ¿verdad? Porque habían multiplicado sus riquezas, sus bienes, ¿verdad?, todo lo que había cosechado, y dijo, esto haré. Voy a hacer unos graneros, ¿verdad?, más grandes, y voy a almacenarlos para ahí. Entonces sí, ¿verdad?, voy a disfrutar
disfrutar, ¿verdad?, de todo lo que tengo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto. Él no sabía, pero esa noche iba a morir. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre? Planes de lo que iba a suceder en el futuro, de cómo iba a disfrutar de sus abundancias, de sus riquezas. Es por eso, hermanos, que nuestro Maestro quiere que aprendamos, ¿cierto? Quiere que aprendamos ¿qué? A contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, hermanos, de tal manera que nosotros podamos, hermanos, ser sabios y que esto nos ayude a aprovechar bien el corto tiempo que tenemos en esta vida. El corto tiempo, los años que nos restan por vivir. Miren lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5. Efesios 5, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, si me ayudan a leerlo, hermanos. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué necesitamos aprender? Necesitamos aprender cuál es la voluntad del Señor. A conocer la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Por eso es que es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Nos demos cuenta, hermanos, que la vida aquí es pasajera. Gracias a Dios, y esto también tenemos que aprenderlo, ¿no? Para que nosotros podamos realmente disfrutar la vida y que podamos hacerlo con gozo. Aprender que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, no tenía temor a la muerte, sino que él veía la muerte no como una pérdida, sino como una ganancia. Porque él sabía que si moría, partiría de este mundo y estaría con su Señor, lo cual es algo muchísimo. En un lugar maravilloso donde ya no hay más llanto, no hay más tristeza, donde hay más dolor, donde no hay más maldad, ¿verdad? Donde la gloria de Dios lo llena todo, dice Pablo. Es muchísimo mejor estar allá. Pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, bueno, si yo me quedo aquí de tal manera, de la mismo, es una bendición. Porque estoy siendo un instrumento en las manos del Señor. ¿Para qué? Para bendición de otros. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Pero, hermanos, tenemos que aprender a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón de sabiduría. En segundo lugar, hermanos, aunque no vamos a profundizar aquí, para dedicarle un poquito más al tercero, nuestro Maestro quiere que aprendamos de los ejemplos de otros. Amén. Dios quiere que aprendamos en cabeza ajena, algo que nos cuesta. Pero miren lo que dice 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Dios quiere que aprendamos en cabeza ajena. Dios quiere que aprendamos de los ejemplos de otros. Y en la palabra de nuestro Dios tenemos muchos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, de los cuales nuestro Dios quiere que aprendamos buenos ejemplos, malos ejemplos, pero Dios quiere que aprendamos de ellos. 1 Corintios 10, versículo 6 al versículo 11. 6 al 11. Ustedes el 6, por favor. ¿Qué dice? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. De estos ejemplos quieren que aprendamos. El Señor dice en el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos, en otras palabras, para que aprendamos y al aprender tomemos la decisión de no codiciar cosas malas como ellos codiciaron y sigue adelante. Y luego cierra, ¿verdad?, el versículo 11 como un sujetalibros, ¿verdad?, que se encuentra al inicio y al final, ¿verdad?, y que para que no caigan esos libros. Así están esos versículos. Dice en el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines. ¿Qué quiere nuestro maestro, hermanos? Que aprendamos. Quiere nuestro maestro que aprendamos del ejemplo de otros, que aprendamos en cabeza ajena, inclusive, hermanos, de lo que ha sucedido en nuestro pasado, que aprendamos la lección, que aprendamos lo que nuestro Dios quiere mostrarnos, porque nuestro Dios quiere enseñarnos. Ahí en Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, yo te voy a responder y te voy a enseñar. El Señor quiere enseñarnos, pero también Él quiere que aprendamos, hermanos, de los ejemplos de otros, de lo mismo que nosotros hemos vivido, de lo que hemos pasado, hermanos. El Señor quiere que aprendamos. Y uno de los ejemplos que vamos a aprender también hoy, hermanos, es el de Judá. Vamos a Isaías 1. Isaías 1. Y aquí en este punto vamos a terminar. Isaías 1. Nuestro maestro, hermanos, quiere que aprendamos a hacer lo bueno. Nuestro maestro quiere que aprendamos a hacer lo bueno. Miren lo que dice versículo 16 y versículo 17. 16 y 17. Por favor, hermanos, ¿qué dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano. Pero miren lo que dice al final del 16 y al principio del 17, que en otras ocasiones lo hemos resaltado. Dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de estos versículos? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Lo que vemos aquí, hermanos, es que aun cuando Dios había criado al pueblo de Israel, lo había cuidado, lo había protegido, le había provisto, ¿verdad? Lo había cuidado, así como un padre, como una madre cuida a sus hijos. Aun cuando lo había hecho, el pueblo de Israel, los líderes y todo Judá se habían rebelado. Se habían rebelado contra él, al grado de no reconocer a su Señor, al grado de no reconocer su cuidado. Es por eso que Dios, ¿verdad?, presenta su causa en este capítulo, y en el versículo 2 y 3 le dice esto. Miren lo que dice el versículo 2 y 3 de Isaías 1. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice? Y ellos. Creo que nosotros como padre podríamos entender un poquito el sentir de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? En cuanto a eso. Fíjense, está hablando su corazón. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. Y luego miren cómo les habla fuerte en el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, ahí donde le pone el alimento, ¿verdad? Ahí va. El buey conoce a su dueño, lo ve, ¿verdad? De lejos lo escucha y va a su dueño. Pero luego dice enseguida: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No se da cuenta de todo lo que he hecho por ellos. No lo reconoce, no lo valora. Cómo lo he cuidado, cómo lo he guardado, cómo lo he ayudado, cómo lo he engrandecido. Pero él no entiende, Israel. En lugar de acercarse a mí, se rebelan y se apartan y se olvidan de mí, hermanos. Dios, en verdad, hermanos, que no quería seguir trayendo juicios sobre Judá. No quería seguirla haciendo, pero Judá no entendía. Ellos insistían en hacer lo malo. Miren lo que dice versículo 4 al 6.
oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza se enferma y todo corazón doliente. Cuando, no sé por qué, ¿verdad? No, yo no fui tremendo, ¿verdad? Pero se me hicieron familiares estas palabras, así como si hubiera escuchado, ¿verdad? Una mamá o un papá decir, como que no te bastó el castigo, ¿verdad? Como que no te sirvió la disciplina, ¿verdad? Es como si Dios le dijera, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dense cuenta de la situación, está diciendo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta de pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Sin embargo, en medio de esta rebelión y maldad, hermanos, el pueblo de Israel seguía buscando a Dios de una manera religiosa. Podemos ver la situación en la que estaban. Se habían rebelado contra Dios, se habían apartado de Él, estaban en pecado, estaban haciendo lo malo, la situación en la cual estaban. Sin embargo, ellos insistían en buscar a Dios a través de los sacrificios, de una manera religiosa, algo que Dios, hermanos, pues realmente, como vamos a ver, no les pedía. Miren lo que dice en el versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, porque no estaban en Gomorra, ni estaban en Sodoma, pero Dios está haciendo una semejanza con ellos, la situación en la que estaban viviendo. Dice en el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense palabras fuertes, ¿qué dice? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice en el 12, lo leo yo. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros delante de mí. ¿Pero qué es lo que hacían? Dice, para hollar mis atrios. Versículo 12, ¿qué dice? 13. No me traigáis. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras. Y es que, hermanos, Judá llegó a pensar lo que religiosamente hoy en día también se piensa, que la manera de estar bien con Dios es a través de lo que hacemos, a través de ceremonias religiosas y rituales. Lo cual, como podemos ver, para nada es eso. Dios no quiere eso sin un corazón. Dios no quiere eso sin un corazón postrado ante el humillado, delante del contrito, como dice la palabra de Dios. Dice David, no quiere sacrificio que yo lo daría. Yo estoy dispuesto a dar cuanto sacrificio me pidas, pero no lo quieres. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, el pueblo llegó a pensar que sí, que Dios se iba a agradar, ¿verdad? Si ellos ofrecían sacrificios, entre más los ofrecían, podemos ver que Dios más se indignaba, porque en lugar de agradarle, de reverenciar su nombre, dice que hollaban sus atrios. Es por eso que les dice, hermanos, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
No me traigáis más vana ofrenda, me es abominación, no lo puedo sufrir, la tiene aborrecidas mi alma, son gravosas, cansado estoy de soportar. Y es que, hermanos, si nuestro corazón no está contrito y verdaderamente rendido al Señor, Dios no se agrada de lo que hagamos. Es por eso que en el versículo 16 y 17, por eso estamos viendo el contexto, les exhorta a su pueblo que habían caído en esa religiosidad, que estaban buscando acercarse a Dios a través de los sacrificios, pero que su corazón estaba mal para con Dios, ¿verdad? Dios les habla y les dice, versículos 16 y 17, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a hacer lo bueno, que dejemos de hacer lo malo y que aprendamos a hacer lo bueno. Y es que parece ser algo sencillo el hacer lo bueno, parece ser sencillo, hermanos, pero no lo es. Porque el hacer el bien implica un proceso de aprendizaje. ¿Y por qué implica un proceso de aprendizaje, hermanos? Porque por nuestra naturaleza pecaminosa y por la influencia de este mundo en el que vivimos, que la gran mayoría no está buscando a Dios de manera correcta, sino está buscando hacer lo malo, hemos sido influenciados y hemos aprendido a hacer ¿qué? Hemos aprendido a hacer lo malo. Hemos sido programados de tal manera que ante las diferentes circunstancias que se nos presentan, muchas veces en lugar de hacer lo bueno, hacemos. No lo queremos hacer, pero lo hacemos. Y eso desde pequeñito, ¿cierto? Cuando no se corrige una mala actitud, cuando no se corrige algo malo que se está haciendo, eso se aprende, ¿cierto? Y se crece y se hace eso malo que se aprendió. Y podríamos poner muchos ejemplos. Uno a veces causa risa, ¿verdad? Pero a veces los niños, ¿verdad? Les enseñan, los niños ni saben, pero les enseñan a maldecir a otros, ¿o no? Y ahí están los niños maldiciendo y los adultos riéndose, ¿verdad? Carcajeando. Los niños están aprendiendo eso. Hacer lo malo. Cuando crecen, ¿qué es lo que van a hacer? Lo malo que... A veces aprendimos a mentir, ¿cierto? Se nos da. Eso se nos da también. Todo lo malo del corazón sale, ¿cierto? Pero lo aprendemos. Porque nos vamos dando cuenta en las circunstancias, ¿verdad? A veces nos presentan. A veces alguien, ¿verdad? A veces también inclusive los padres, ¿verdad? Influyen en los niños, ¿verdad? Para que mientan, ¿verdad? Para que digan algo que no es así. Vamos aprendiendo patrones de conducta erróneos, equivocados, malos, pecaminosos. De tal manera que cuando queremos hacer lo bueno, es por eso que Dios nos dice aprender a hacer. En cuanto a la venganza, ¿verdad? Muchas veces dice, ¿y por qué te dejas? No te dejes. Tú también contesta, ¿verdad? Tú también dale, ¿verdad? Dale. Y aquí aprendemos a vengarnos. Cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 19 al 21, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego dice al final, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero hermanos, estamos programados, hemos aprendido a hacer lo malo. Así que hermanos, si en el pasado aprendimos a hacer lo malo, es necesario que ahora lo desaprendamos. Que ahora lo desaprendamos y que aprendamos a hacer lo correcto. No está bien. Yo he aprendido, ¿verdad? Desde pequeño podría ser alguien a hablar de esta forma, pero me doy la palabra, en cuenta la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Y entonces, no, eso no debe de ser. Y tenemos que aprender a hacer lo bueno, ¿no? Mis palabras deben de ser como correctas, para edificación. Tenemos que desaprender eso que aprendimos, ese lenguaje que teníamos, ¿verdad? Que manejábamos, que ofende a Dios, y ahora tenemos que aprender a hablar de manera correcta, como agrada al Señor.
Y así podríamos seguir con muchas cosas. Hoy en la mañana cuando llegamos encontramos la puerta abierta y cuando vimos dijimos, alguien seguramente ya se nos adelantó, ya está aquí, ¿verdad? Debe de estar esperando. Y llegamos y no, el candado seguía puesto, pero bueno, rompieron, ¿verdad? Ahí donde se pone para sujetar el candado, lo rompieron y dijimos, bueno, a ver qué más pasó. Entramos, gracias a Dios no entraron a esta parte, pero en la parte de la puerta, ¿verdad? En la laminita donde está la chapa, la botaron también, ¿verdad? Querían entrar, querían abrir. Y eso también es un ejemplo. Alguien aprendió a tomar de lo que no es suyo, de lo ajeno. Lo aprendió al juntarse con malas personas, ¿verdad? Ya lo traemos, pero lo aprendió tal vez en un momento de necesidad que no tenía, ¿verdad? No es excusa, no es justificación, pero dijo que lo voy a tomar. Se dio cuenta que le funcionaba, ¿no? Que a través de eso tenían y aprendió. Cuando venimos a Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Desaprender. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dice la palabra de Dios que dice que debemos de trabajar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, tenemos que desaprender lo malo, hermanos. Algo que tenemos que reconocer es que no se nos da, porque queremos hacer el bien y terminamos hacer lo malo, hermanos. Pero necesitamos aprender el bien. Por eso se nos dice así: dejar de hacer lo malo y aprender. Hermanos, nuestro maestro quiere que aprendamos. Lo malo quedó atrás. Antes éramos hijos de luz, andábamos en las tinieblas y vivíamos de acuerdo a ella, pero ahora somos hijos de luz. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz. Y necesitamos aprender a hacer lo correcto, hermanos. El hacer el bien también implica aprender la manera en la que podemos hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere, lo cual solo es posible al negarnos a nosotros mismos y depender de quién, de nuestro Señor. Ahí aprendemos, porque decimos, sí, es verdad, tengo que dejar de hacer lo malo, ahora tengo que hacer lo correcto. Pero al intentarlo hacer, muchas veces lo hacemos en nuestras propias fuerzas y decimos, no puedo. Tenemos que aprender a hacer lo correcto, a la manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? Negarnos a nosotros mismos y depender de quién, de nuestro Señor. Porque dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de Él nada podemos hacer, pero cuando dependemos de Él podemos hacer. Hermanos, nuestro Maestro quiere que aprendamos, pero si usted no ha tenido un encuentro personal con Cristo y no se ha puesto a cuentas con Dios, así como nosotros hace años, ¿verdad? Fue necesario que lo hiciéramos porque nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de nuestro Señor. Es necesario que usted también lo haga, que se ponga a cuentas con Dios, que tenga un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que Dios les invita a su pueblo. Miren Isaías 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Ahorita me ayudan a leer el 18. Yo vuelvo a leer el versículo 16 y 17. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y aquí viene parte de ese bien: buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es que tenemos un problema arraigado en lo más profundo de nuestro ser, que se llama pecado. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que lo malo sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Sale de dentro, es lo que contamina al hombre, es el pecado y que ofende a Dios. Es por eso que es necesario que nosotros pidamos perdón, nos pongamos a cuentas con Él. Y la urgencia, ¿verdad?, de esta invitación lo vemos en venir luego, porque como veíamos, ahí estábamos viendo al principio, la vida es frágil, la vida es pasajera. Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Hoy estamos con vida, pero no podemos jactarnos del día del mañana. Y dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después en donde si recibimos a Cristo,
si nos arrepentimos de nuestros pecados, si hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna y vamos a su presencia. Pero si no, vamos al castigo eterno, porque dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Tenemos que aprender, hermanos, cuán frágil es la vida, ¿cierto? Y tenemos que aprender lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a nuestra situación espiritual, para que entonces nos demos cuenta que sin Cristo estamos perdidos, que necesitamos un Salvador, necesitamos ir a Él con un corazón arrepentido, porque dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de reposo. Necesitamos darnos cuenta que solamente a través de Cristo tenemos el regalo de la vida eterna, porque dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilloso es nuestro Dios. A través de lo que Cristo hizo en la cruz, al morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día, nosotros ahora tenemos la oportunidad de pasar de muerte a vida, si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe. Si nosotros venimos con esa urgencia a Dios y nos ponemos a cuenta, no importa qué pecados hayamos cometido, dice el versículo 18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. ¿Qué quiere nuestro maestro, hermanos? Estamos celebrando el día del maestro todavía. ¿Qué quiere nuestro gran maestro? Ya hemos visto tres cositas: a contar nuestros días, que traigamos al corazón. ¿Qué quiere que aprendamos? Del ejemplo de otros, de nuestro mismo ejemplo, lo que hemos vivido, lo que ha pasado, ¿verdad? No pasar nuevamente por las mismas cosas. ¿Qué quiere que aprendamos, hermanos? A hacer lo bueno. ¿Qué implica esto? Desaprender lo malo y aprender a hacer lo bueno, a la manera de Dios, no en nuestras fuerzas, sino de acuerdo a su palabra y dependiendo de Cristo. ¿Cómo lo podemos lograr? Dependiendo de Cristo. Y si aún Cristo no es su Señor, si aún Cristo no está morando en su corazón, Él está llamando a la puerta de su corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Me gustaría recibir a Cristo? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y esos propósitos para los cuales, como dice tu palabra, también lo has enviado se cumplen. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y pedirte que nos ayudes. Tú sabes cuánto batallamos, Señor, en aprender. A veces somos necios. Dice tu palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es algo con lo cual luchamos los seres humanos. Y no entendemos, así como tu pueblo, lo veíamos en su ejemplo, no entendían. Ayúdanos a nosotros a entender. Ayúdanos a aprender, a desaprender lo malo y a aprender lo bueno. Ayúdanos a contar nuestros días, Señor, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría y podamos aprovechar bien esta vida que tú nos prestas, Señor. Ayúdanos a aprender de los ejemplos de Dios. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Y si hay alguien aquí que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, que aún no tiene la seguridad de ser tu hijo, tu hija, que aún no tiene la seguridad de tener el perdón tuyo de sus pecados, que aún no se ha puesto a cuentas, que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, que aún no te ha recibido en su corazón, yo te quiero pedir, Señor, que tú le ayudes a ejercer esa fe que salva y tomar en esta mañana la decisión de venir a ti con el corazón que a ti te agrada, un corazón contrito, arrepentido, humillado, implorando tu perdón, poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo y abriendo la puerta de su corazón. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. Habrá alguien que en esta mañana dice: pastor, ore por él. Yo quiero que Cristo
sea mi Salvador. Yo quiero abrir la puerta de mi corazón para que Cristo entre. Yo quiero tener esa seguridad, esa certeza de que al morir voy a estar en su presencia. Yo quiero que Él me salve de la condenación eterna. Habrá alguien que en esta mañana dice: pastor, ore por mí. Ahí en su lugar, levante su mano y vuelva a bajar. Nadie está mirando, solamente yo, gracias a Dios, puede bajar su mano. Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Reconozco mi necesidad de Él. Yo quiero aprender de Él. Quiero seguir su ejemplo, gracias a Dios. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice: el pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Si usted nunca lo ha hecho, esta es la invitación para usted. Tal vez también en la transmisión. Alguien que está escuchando y que dice: pastor, yo también quiero recibir a Cristo en mi corazón. Háganoslo saber ahí en los mensajitos para que podamos estar orando por usted. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien más? Ahí en su lugar, levante su mano y vuelva a bajar. Yo quiero hacer una oración por ti. La vida no la tenemos comprada. No podemos jactarnos del día de mañana y decir después, porque no sabemos si ese después llegará. Claro, no es a fuerzas. Pero si tú reconoces que necesitas a Cristo, esta es la oportunidad que Dios te está dando para que tú vengas a Él, te pongas a cuentas con Él y que puedas ser salvo por Él. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como Salvador. Ahí en tu lugar, levanta la mano. ¿Habrá alguien más? Si no es así, yo quiero invitar a las dos damitas que están tomando esta decisión. Ahí en su lugar, que se pongan en pie. Quiero hacer una oración por ustedes, pero alguien también se va a acercar a ustedes para orar, para platicar, para poderle escuchar, ¿verdad? Y poderle guiar a través de la palabra de Dios. Y quiero pedir a dos damas también, pueden estar listas para pasar con estas dos damas. Padre bendito, te quiero dar muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la mente y en el corazón de estas dos damas. Gracias, Señor, por la decisión que están tomando. Yo he visto su mano, tú estás viendo su corazón. Sabes, Señor, la decisión que están tomando. Sabes, Señor, lo que ellas te están pidiendo, están anhelando. Y yo te quiero pedir que tú les ayudes, al igual que nuestras hermanas que estarán platicando con ellas, guiándoles con la palabra de Dios, para que ellos puedan salir con la seguridad, con la certeza de que son tus hijas, Señor, de que son salvas y que puedan seguir creciendo, Señor, que puedan seguir conociéndote, y al igual que nosotros, que puedan seguir aprendiendo, Señor, lo que tú quieres enseñar. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas felicidades por su decisión. Se pueden pasar, por favor, en la parte de abajo. Si me ayudas a irles abriendo allá camino, abriendo para que puedan tener un lugar. Y hermanos, nosotros aquí quedémonos con el gran anhelo y propósito de nuestro Maestro. ¿Qué quiere? Que aprendamos, hermanos. Aprendamos, hermanos, de las enseñanzas que Él nos da, que Él quiere, hermanos, que nosotros tengamos. Porque si no lo aprendemos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a seguir luchando y batallando, ¿verdad? Estamos a aprender para poder, la lucha nunca se va a acabar, pero que no tenga que ser con lo mismo, ¿cierto? Hay que también haber variedad en las luchas, ¿verdad? Siempre vamos a estar luchando con algo, pero necesitamos estar aprendiendo las lecciones. Necesitamos estar aprendiendo lo que el Señor nos ha mostrado. 3 cositas. Aprendamos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aprendamos de los ejemplos de otros, de nuestro mismo ejemplo en el pasado, ¿verdad? Esas lecciones. Y número 3, hermanos, aprendamos a hacer lo bueno. Desaprendamos lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Vamos a continuar con el programa. Gracias a todos.